Canal Sur Podcast presenta Henry Parot, el hombre sin alma. Hace justo 35 años, a la 1:15 de la tarde del 2 de abril de 1990, ETA sufrió un duro golpe con la detención de Henry Parot, el sanguinario terrorista que lideraba el Comando Itinerante o Comando Argala. ¡Alto! ¡Pare! ¡A la derecha! Para la lucha antiterrorista era la joya de la corona de la banda, una célula integrada por ciudadanos franceses que llevaba 12 años ejecutando atentados mortales sin ser detectada por el radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Parot cayó en un control de carretera de la Guardia Civil a las puertas de Sevilla cuando conducía un Renault 14 de color rojo y matrícula falsa que transportaba más de 320 kilos de explosivos. Con esa carga quería hacer volar la antigua Jefatura Superior de Policía de la capital hispalense mediante un coche bomba, que pretendía aparcar en el interior del edificio como demostración de fuerza para obligar al gobierno a negociar. Su detención impidió que ETA cometiera, previsiblemente, la mayor masacre de su historia, puesto que el edificio se encontraba en el centro de la ciudad, una zona de gran tránsito peatonal y comercial, y posibilitó que 2 años después pudiera celebrarse la Exposición Universal. Ideado por Antonio Salvador, iniciamos la emisión de un documental sonoro compuesto por 5 capítulos, en los que, basándose en el atestado policial y en relevantes testimonios, algunos inéditos, como el del entonces capitán de la Guardia Civil que interrogó al terrorista, se reconstruyen las últimas horas de Parot en Sevilla, su arresto, el interrogatorio de casi 28 horas, su confesión, las condenas judiciales, su petición a la dirección de ETA para que lo sacara de prisión en un helicóptero, su historial de terror, sus víctimas. Parot, el hombre sin alma, es un podcast ideado y producido por los servicios informativos de la Radiotelevisión Andaluza, al cumplirse el 35 aniversario de la detención del terrorista cuando se disponía a atentar en Sevilla 2 años antes de la inauguración de la Expo 92. En su elaboración ha participado el siguiente equipo: idea y guión, Antonio Salvador. Narración, Juanma Márquez. Montaje, Rodrigo Carmona. Ambientación musical y efectos, Ale Vaquero. Diseño de portada, Pablo Sánchez Gutiérrez. En Canal Sur Podcast, Henry Parot, el hombre sin alma. Canal Sur Podcast presenta Henry Parot, el hombre sin alma. Episodio primero. El huésped de la habitación 206. Aquella mañana, sobre las 5:30, el misterioso huésped de la habitación 206 abandonó el modesto hostal Nevada, de la sevillana calle Gamazo, próxima a Plaza Nueva. Bajó con un maletín de piel claro, abonó la cuenta y se marchó. A los 5 minutos regresó, le pidió las llaves al recepcionista y apareció poco después con un bolso que había olvidado. El empleado se despidió del cliente, del que no volvió a saber hasta que la televisión y los periódicos informaron de una detención que la Guardia Civil había practicado en un control de carreteras en la antigua Ruta de la Plata, a unos kilómetros de la capital hispalense. El Renault 14 de color rojo desobedeció las órdenes de la Guardia Civil y se saltó el control, hecho este que provocó la inmediata intervención de los agentes. Cuando las guardias civiles pretendían detener al conductor, este disparó contra ellos. Lo que no podía sospechar aquel recepcionista es que el huésped con acento francés al que había dado esa mañana los buenos días sería sorprendido horas después al volante de un coche cargado con explosivos, con el que en nombre de ETA pretendía llevar a cabo una masacre en el centro de Sevilla. Por un error involuntario, el cliente no fue registrado en el libro de entradas ni se le hizo ficha. Nunca supo cómo se llamaba. Haber deslizado aquel coche con 310 kilos de amonal por la puerta trasera del garaje de la Jefatura Superior de Policía, entonces la Gavidia, y la dimensión de aquel atentado, pues bueno, yo creo que es mejor no pensarlo. Por sacar alguna comparación, yo creo que hubiera podido ser peor que Hipercor.
Alfonso Garrido Ávila, delegado del Gobierno en Andalucía en aquellas fechas, no tiene dudas de que el número de víctimas mortales habría superado al provocado por la explosión de un coche bomba en el aparcamiento del centro comercial Hipercor en Barcelona, en junio de 1987. La banda mató aquella tarde a 21 personas e hirió a otras 45. Pero volvamos al caluroso lunes previo a la Semana Santa de 1990. Garrido Ávila fue uno de los primeros en conocer la noticia. Ese día tenía yo un viaje, íbamos a Pontevedra, que teníamos una reunión de la Comisión Transfronteriza España-Portugal, gobernadores, delegados del gobierno de uno y otro lado, para la cooperación en temas de interior. Y justo cuando estaba para casi salir camino del aeropuerto, pues sonó el que nosotros llamábamos el Ericsson, que era la malla interna del Ministerio del Interior, era el jefe de la comandancia de la Guardia Civil. La única noticia en ese momento era: ha habido un tiroteo en un control en Santiponce y hay 2 guardias heridos. Acababa de suceder. A la 1:25 de la tarde de aquel 2 de abril, 8 guardias civiles de los puestos de Gines, Las Pajanosas y La Algaba montaron un control de carretera en el punto kilométrico 809 de la antigua Nacional 630, más conocida como Ruta de la Plata, en el término municipal de Santiponce, en dirección hacia Sevilla. El operativo era el tercero y último de aquel servicio y discurría con normalidad hasta que, transcurridos unos 10 minutos, el nerviosismo del conductor de un Renault 14 rojo con matrícula de Madrid levantó las sospechas del sargento Joaquín Infantes, al mando del control. Haciendo señas ostensibles con el brazo, el guardia civil le ordenó sin éxito que se orillara a la derecha. ¡Alto! ¡Pare! ¡A la derecha! Aquel servicio fue el más importante que ha realizado José Manuel Cruces, uno de los agentes que formaba parte del dispositivo. 35 años después, en el mismo punto de la carretera donde tuvo lugar la detención, rememora el episodio que evitó una auténtica tragedia. El vehículo se interceptó y se le dijo que parara aquí, concretamente en este área, porque este era el punto de verificación e identificación. ¿Qué ocurría? Que esta persona, por miedo a ser detectado, como llevaba en los asientos atrás explosivos y demás, pues intentó zafarse, como así fue el caso. El guardia civil Cruces prosigue su relato. El sargento estimó oportuno parar a este Renault 14, lo vio ligeramente nervioso, como así un poquito, entonces le dijo que parara aquí. ¿Qué ocurrió? Que esta persona asentía con la cabeza, sí, voy a parar, pero a medida que iba acercándose aquí no llegaba a parar, entonces ya empezaron a comentar: a ver, ese hombre que se pare, que está despistado. Evidentemente, cuando vio que se le acercaban los compañeros, pegó el acelerón y se zafó del control. Pero la maniobra del terrorista no logró su objetivo. Automáticamente los compañeros y nosotros ya nos montamos los vehículos para salir detrás de él. Se tocó el silbato para que los del final, los 2 compañeros del final, en este caso el cabo Infante y otro compañero que era Adolfo, pues activaran la cadena con los clavos para parar a ese vehículo. El R14 solo pudo avanzar unos cientos de metros. 3 de las ruedas se le habían pinchado tras activarse la línea de pinchos en mitad del control para frenar su escapada. En ese intento de fuga a la desesperada, el conductor fue disparando a los 2 agentes que le perseguían en un Land Rover oficial. Descargados los 16 cartuchos de su pistola, colocó el arma encima del coche y levantó los brazos sin decir nada, antes de ser reducido y esposado. El cabo primero José Infantes y el guardia civil Adolfo López, héroes sin capa, resultaron heridos, uno en el brazo y otro en la espalda. Es que pudieron haber muerto, ¿no? Porque él descargó todos los cartuchos de su Sig Sauer, los descargó por la ventanilla. Y luego cuando se pusieron en paralelo, la bala le pasó al guardia Adolfo, le pasó por detrás y al cabo. Quiero decir que pudieron haber muerto en el acto, ¿no? Habla Teodoro Leo Menor, capitán de la Guardia Civil ya retirado, que se desplazó minutos después a aquel punto concreto de la Ruta de la Plata, casi a la altura del antiguo monasterio de San Isidoro del Campo. Aún no había trascendido la noticia en la ciudad.
Ninguno de los 8 agentes que participaban en ese control podían imaginar que habían dado caza a uno de los terroristas más sanguinarios de ETA. Así lo explica el agente José Manuel Cruces. En un principio, llegamos a pensar de todo. En un principio pensamos que se trataba de un delincuente común que se dio a la fuga porque el vehículo seguramente era robado. Después ya cuando vimos las detonaciones llegamos inclusive a pensar que podía tratarse de algún componente del Grapo, porque sí es cierto que ETA nunca había estado aquí, pero Grapo sí. Pero, ¿quién estaba al volante de aquel coche que había sido robado en San Sebastián en vísperas de la Navidad del 89 y había intentado zafarse disparando a los guardias civiles? El conductor, que había tratado de huir, dijo inicialmente llamarse Jean-Dominique Ferrand, identidad francesa que aparecía en la documentación falsa que portaba. Su verdadero nombre era el de Henri Parot Navarro, según escribió él mismo en la diligencia de lectura de derechos tras su detención. Nacido en Argel el 6 de enero de 1958, 4 años antes de que Argelia se independizara de Francia, Parot era hijo de un matrimonio vasco-francés y había crecido en Bayona. Fue allí, en esta ciudad de la región gala de Nueva Aquitania, donde empezó a frecuentar los ambientes de refugiados y exiliados vascos. En 1978, apenas cumplida la mayoría de edad, comienza su aventura en ETA. Todo empezó a partir de una reunión celebrada en una casa ubicada en las inmediaciones de la antigua estación de Biarritz, donde había sido citado por el máximo responsable de la banda en aquel momento, Domingo Iturbe Abasolo, alias Chomín. Aquel día, en presencia de los también dirigentes etarras, Argala y Peixoto, le propusieron integrarse en un comando para llevar a cabo atentados en Madrid. Ese mismo verano lo adiestraron en el manejo de explosivos y armas, y el 2 de noviembre se manchó por primera vez las manos de sangre. Su estreno criminal fue con el industrial José Legasa Ubiría, al que disparó a bocajarro. 2 años antes, este constructor de Irún había denunciado ante la policía francesa un intento de extorsión de ETA, lo que permitió la detención del etarra Aya Zulaika. La banda lo había sentenciado a muerte. Henri Parot formaba parte de lo que podemos denominar el arma secreta de ETA. Lo que el curtido periodista especializado en contraterrorismo Jesús María Zuluaga llama arma secreta era el denominado Comando Argala, nombre con el que la banda quiso perpetuar el recuerdo de José Miguel Beñarán Ordeñana, implicado en el asesinato de Carrero Blanco. Argala falleció en Francia a finales de 1978, tras explotar la bomba que el batallón vasco español le había colocado en el coche. Uno moría y otro acababa de empezar su actividad sanguinaria. Los dos, Argala y Parot, han escrito con letras de sangre sus nombres en la historia de la organización terrorista. En que la naciente democracia española, en el año 1977, concedió una generosísima amnistía que no solamente afectó a los presos de ETA que estaban en las cárceles, sino que a los que estaban huidos, entre los que se encontraba Domingo Iturbe. Y no solo eso, sino que se ordenó que se destruyeran sus antecedentes. Es curioso cómo ETA agradeció aquello, creando una célula que al ser integrada por ciudadanos franceses podía pasar, como de hecho ocurrió en alguna ocasión, inadvertida, y que era utilizada por ETA fundamentalmente para desestabilizar España. Sin duda, la caída de Unai, alias con el que Henri Parot era conocido en la banda, pues supuso el descubrimiento y la desarticulación de uno de los comandos más desconocidos, más ignorados y más sanguinario de la historia de ETA. El comando Argala, que era ese comando itinerante, increíblemente y nunca pensado, que estaba constituido por ciudadanos franceses que entraban y salían de España durante 12 años, entraban y salían de España para poder hacer con una total libertad de movimiento, porque se amparaban en esa condición de franceses, los sanguinarios atentados que cometieron. Teodoro Leo Menor recurre a otra gráfica descripción para destacar la importancia de la célula que dirigía Parot. Era la joya de la corona de la banda terrorista, ¿no?
Fuera del radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Comando Argala era una célula itinerante que, como ha apuntado el entonces delegado del gobierno en Andalucía, estaba integrada exclusivamente por ciudadanos franceses. Estos cruzaban los Pirineos para ejecutar en España los atentados que les ordenaba la dirección de la banda y después volvían al país vecino, donde llevaban una vida aparentemente normal. Así ocurrió desde 1978 hasta el 2 de abril de 1990, cuando la caravana de la muerte que pretendía volar la vieja jefatura de la Gavidia fuera interceptada en un control de carretera a las puertas de Sevilla. Quedaban 2 años para el inicio de la Exposición Universal. Capital de Andalucía, en Sevilla. Se está diseñando una ciudad de futuro. El Renault 14 que conducía Parot transportaba un auténtico arsenal. Exactamente 322 kilos de explosivos, principalmente amonal, 30 metros de cordón detonante, 3 espoletas caseras con anillas, 3 trozos de mecha lenta, 6 detonadores y un temporizador. De haber logrado el comando introducir el coche en el garaje de las instalaciones policiales y haberlo hecho explotar, no solo habría derrumbado el edificio como un castillo de naipes. Con seguridad, la onda expansiva habría alcanzado a los cercanos grandes almacenes del Corte Inglés, al colegio que se encuentra a la espalda de la antigua jefatura, al inmueble que albergaba entonces al Parlamento de Andalucía, a los bloques colindantes. La Plaza de la Concordia se habría convertido en la Plaza de la Tragedia. Que no ocurriera se debió en gran medida a la sagacidad y experiencia del sargento de la Guardia Civil Joaquín Infantes. Javier Ronda, periodista de Canal Sur Radio. Ese control pues marcó también un antes y un después en la historia del terrorismo. Hubiera significado pues la mayor matanza por parte de la banda terrorista ETA. Difícilmente podía imaginar Henri Parot que su carrera criminal, después de haber asesinado a 39 personas en menos de 12 años, iba a terminar en un control rutinario de la Guardia Civil entre La Algaba y Santiponce, a casi 1000 kilómetros de Bayona. El Renault 14 de color rojo desobedeció las órdenes de la Guardia Civil y se saltó el control. Y un guardia civil es un guardia civil 24 horas y aquí se consumaron todo ese conjunto de circunstancias. Estar a la altura, estar en el sitio, detectar lo que puede ser una situación no previsible, algo ocurre, algo es extraño, tirar de los pinchos, arrancar, tiroteo, lanzarse sobre el detenido y a quién estábamos deteniendo. Un control rutinario, importantísimo, trascendental. Parot cayó ese día, pero no los 2 compañeros de comando que previsiblemente iban por detrás en otro coche, un Renault 11 negro con matrícula falsa de Barcelona, ocupado por Jacques Snall y Chistor Arambure, los 2 pistoleros que también estuvieron en aquella primera cita en la casa cercana a la antigua estación de Biarritz. Snall y Arambure pudieron eludir la Operación Cerrojo en Sevilla y tras abandonar el vehículo junto a la factoría de la antigua Construcciones Aeronáuticas, en la zona de Tablada, lograron regresar a Francia. Allí fueron detenidos 2 días después tras delatarlos Parot en su declaración policial. El plan para atentar en Sevilla había empezado a gestarse meses antes. A principios de 1990, Parot y Snall viajaron a la ciudad para estudiar el terreno y ver si era posible ejecutar la acción terrorista. Entonces se alojaron en un hotel de la calle Reyes Católicos. Al volver a Francia le dieron el visto bueno al dirigente etarra Francisco Mújica Garmendia, Paquito, quien se encargó de suministrar los coches y los explosivos al comando. A mediados de marzo, Paquito entregó a Parot, Snall y Arambure las llaves duplicadas del Renault 14 rojo y del Renault 11 negro en la localidad francesa de Bidart. El comando robacoches había dejado esos 2 vehículos cargados de explosivos junto al campo del Real Betis el sábado 31 de marzo. Los 3 etarras tenían que retirarlos para manipular las cargas. El R-14 es el que se emplearía para intentar volar la jefatura de policía de Sevilla. El uso que pretendían dar al otro coche, cargado también de explosivos y donde se hallaron diversas armas, sigue siendo una de las incógnitas no despejadas 3 décadas y media después.
Los investigadores localizaron un tercer vehículo vinculado al comando. Se trataba del Renault 11 gris propiedad de Parot, que este dejó aparcado a la altura del número 23 de la calle Almansa, próximo al garaje en el que lo estacionó cuando llegó a Sevilla. En ese coche, que no guardaba explosivos, era en el que pretendía huir después de haber atentado. La investigación de la Guardia Civil permitió reconstruir las últimas 48 horas de Henri Parot en Sevilla. El primer rastro se sitúa en torno a las 4 de la tarde del 31 de marzo de 1990. A esa hora, llegó en su Renault 11 a un garaje ubicado en la calle Genil, junto al mercado de Entradores, en El Arenal. Hola, ¿qué hay? ¿Os quedan habitaciones? Un empleado del aparcamiento telefoneó a un hostal de la calle Gamazo para conocer si tenían una habitación libre para aquel joven de acento francés que acababa de llegar a la ciudad por motivos de trabajo. Luego, acompañó a Henri Parot hasta el establecimiento hotelero, donde éste pernoctó esas 2 noches. Durante su estancia, no hizo ningún movimiento que hiciera sospechar. Ni tuvo visitas, ni hizo ni recibió llamadas durante el tiempo que estuvo en el hostal. Solo trascendió que había lavado unos calcetines en la habitación. La última noche que pasó en libertad regresó de la calle sobre las 12 menos cuarto. Pidió al recepcionista que le llamaran a las 5 de la mañana y se dirigió a su habitación, la 206. El plan estaba definitivamente en marcha ese 2 de abril. Solo había que ejecutarlo. Parot, Snal y Chistor se dirigieron aquella mañana a unos 40 kilómetros al norte de Sevilla para preparar la carga y dejarla lista para activarla en el momento oportuno. Una encina de un paraje ubicado entre Las Pajanosas y Andalcóllar fue testigo mudo de aquella maniobra. Días después, tras la confesión del terrorista, la Guardia Civil encontró allí restos de cinta aislante y del material empleado para preparar el artefacto explosivo. Los etarras no pudieron ejecutar el plan trazado sobre el papel. Al regresar a la capital, minutos antes de la 1 de la tarde, el jefe del comando fue detenido al pasar por un control de carretera y levantar sospechas. Nunca se había topado con la Guardia Civil hasta aquella mañana, pero estaba seguro de que el día que eso ocurriera sería cazado. Quizá ello explique el nerviosismo que mostró cuando el sargento le hizo señas con el brazo para que se echara a la derecha y parara. Su suerte estaba echada. Según dijo en la declaración policial, pudo haber activado el vehículo bomba que conducía, pero no lo hizo por temor a que murieran otros conductores que se encontraban a esa altura en ese momento. Ese control concretamente, en un principio no se iba a montar aquí. Este último control se iba a montar a la altura de Las Pajanosas. Acorralado por el guardia civil Adolfo López Núñez y el cabo primero José Infantes Borrero, con el coche pinchado y sin cartuchos ya en su cargador, el ciudadano francés que trataba de hacerse pasar por un tal Jean-Dominique Ferron dejó su pistola sobre el vehículo antes de que lo tumbaran a la fuerza sobre el suelo para esposarlo. Había caído uno de los etarras más sanguinarios, la persona que habría provocado una masacre de dimensión inimaginable en el corazón de la ciudad que miraba ilusionada al año 1992. En Canal Sur Podcast, Henri Parot, El hombre sin alma. Canal Sur Podcast presenta Henri Parot, El hombre sin alma. Episodio segundo. 28 horas con Parot. A primera hora del 3 de abril de 1990, un día después de su detención, la Guardia Civil traslada en helicóptero desde Sevilla a Madrid a Henri Parot, que ha pasado la primera noche en los calabozos de la comandancia. Esposado, el arrestado va custodiado por agentes de la entonces Unidad de Servicios Especiales, que van a tomarle declaración antes de pasar a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional. La ciudad aún está estremecida tras conocerse el plan macabro que quería llevar a cabo el comando etarra: hacer volar la céntrica Jefatura Superior de Policía,
un edificio construido a principios de los años 60 como exponente arquitectónico del movimiento moderno. Quedaban 5 días para que fuera Domingo de Ramos. Tras atravesar a baja altura las dehesas de La Mancha, el aparato toma tierra en el estadio madrileño de Vallehermoso, donde esperaban varios vehículos oficiales para llevar al terrorista a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Pues durante el viaje, el helicóptero, como decimos en el libro, iba bastante bajito y veíamos a los gamos correr por allí. La verdad que los sentimientos que sentimos todos los que íbamos dentro de él no se pueden decir. No se pueden decir porque eran, ya sabíamos de quién se trataba aquel señor y las barbaridades que había cometido, ¿no? Los atentados tan gravísimos que sospechábamos que había cometido aquel hombre. Entonces la sensación que teníamos en el helicóptero era de impotencia, ¿no? De impotencia porque nos encontramos ante una alimaña, ¿no? No era un ser humano el que llevábamos ahí. Esposado a Parot, iba en aquella aeronave camino de Madrid el entonces sargento primero Teodoro Leo Menor, que como secretario de las diligencias policiales estuvo 4 días a unos palmos del jefe del comando itinerante de ETA. Aquella experiencia, apoyada en el atestado oficial, la narra en 4 días con un terrorista, un libro dedicado a los 8 guardias civiles del control de carretera en Santi Ponce que evitaron sin saberlo una verdadera masacre. El tiempo apremia, el plazo legal de detención se va consumiendo. Estamos ya a 4 de abril, 2 días después de que Henri Parot fuera interceptado a las puertas de Sevilla al volante de un coche cargado de explosivos. En la edición de ese día, el diario ABC lleva en su portada una foto de gran tamaño en la que, remangado y vistiendo una camisa a cuadros, aparece Parot en el momento de ser detenido 2 años antes por la policía francesa, en una manifestación independentista convocada en la localidad de Bayona. Por encima de la imagen aparece un titular que lo dice todo en 10 palabras: Henri Parot, el etarra que intentó la matanza de Sevilla. Hace un día soleado en Madrid. Tras conceder el juez una prórroga de la detención, a la 1 de la tarde del 4 de abril, arranca la toma de declaración en una modesta habitación de la Dirección General de la Guardia Civil, ubicada en el número 110 de la calle Guzmán el Bueno, distrito de Chamberí. Hay en la estancia una pequeña mesa, una máquina de escribir y nervios contenidos ante unas manifestaciones que van a ser clave para esclarecer los asesinatos cometidos por el Comando Argala, o Comando Itinerante, la célula etarra que cruzaba la frontera desde Francia para apretar el gatillo o colocar el coche bomba a demanda de la dirección de la banda. Dirige el interrogatorio el capitán Arturo Espejo, al mando en ese momento del grupo operativo de la Unidad de Servicios Especiales. Él, que permanecerá de pie durante la maratoniana toma de declaración, tiene en su cabeza los detalles de decenas de atentados. Delante se encuentra a uno de los terroristas etarras más sanguinarios y más desconocidos, hasta estos primeros días de abril. ¿Pertenece a alguna banda terrorista y más concretamente a ETA militar?, empieza preguntando el oficial. Parot no titubea. Sí, contesta antes de explicar cómo y cuándo se integró en la organización terrorista, quién lo captó, quiénes fueron los compañeros de comando desde sus inicios en 1978 y todas las acciones criminales en las que intervino. Lejos de guardar silencio durante 27 horas y 16 minutos en 3 jornadas consecutivas, el detenido ofreció tantos detalles y con tanta precisión que siguen sorprendiendo hoy a los guardias civiles que estuvieron presentes en aquella estancia. Tan prolija fue aquella declaración que ocupa exactamente 47 páginas. Pero, ¿por qué se incriminó confesando todos los atentados en los que participó, lo que se tradujo con el tiempo en una cascada de sentencias condenatorias con penas de prisión que suman 4.799 años? El capitán Espejo tiene la respuesta. Es un narcisista. Al ser un narcisista, él tenía que relatar todo de cara a mantener su estatus dentro de la banda terrorista. Hasta ese momento estaba a la sombra, porque todos los méritos se los estaba llevando Rousseau los hiciera. Entonces él tuvo la oportunidad de decir, he sido yo, y además mantener mi estatus dentro de lo que es la banda terrorista. Y le dio igual comunicar al resto del comando.
lo que habían hecho, ¿verdad? Con todo lujo de detalles. Jubilado el pasado año como teniente general, el guardia civil que interrogó a Parot concede 35 años después su primera entrevista. En la primera declaración vemos realmente la entidad que tiene Henry Parot, ¿no? De todo lo que había hecho, y a partir de ahí, claro, montamos todo el informe de ver todos los atentados que teníamos pendientes y que él podía haber participado. El terrorista empieza a contar detalles de las acciones perpetradas por el comando que él lideraba con una insensibilidad sorprendente. Siempre impacta pues ver esa frialdad, ¿no? Ese vacío emocional que demostró durante las 30 horas de relato, durante las 3 o 4 manifestaciones, porque hubo una serie de momentos que él tenía que descansar, los demás, el equipo, no pudimos, pero él sí que descansaba. Entonces ese vacío emocional, donde relataba con una cantidad de detalles cada uno de los crímenes que había cometido, no dudaba en absoluto, no se contradecía y siempre con el máximo detalle, pero sin mostrar ningún arrepentimiento en absoluto. Emocionalmente se le veía frío, absolutamente frío, y a nosotros nos llamó muchísimo la atención, sobre todo cuando tuvo que relatar y tuvimos que escuchar los asesinatos de Zaragoza. A los guardias civiles que se encontraban en aquella habitación de la Dirección General, escuchando a Parot, les sorprende cómo éste va desgranando las acciones criminales con detalles precisos. Siempre hacían una planificación, tanto aquí, venían a comprobar las informaciones, ensayaban el atentado y también en Francia, con lo que era su cúpula, con lo cual los detalles eran que tenían muchísimo la atención. Comprobando, el único error que yo le detecté era el color de un coche que utilizó en Zaragoza, dentro de un atentado. Además, atentado donde él describe pues que se pone a 55 pasos para que el mando a distancia no falle. Durante esas casi 28 horas de declaración, nunca tuvo el menor atisbo de arrepentimiento por las vidas que había truncado, entre ellas la de varios niños. Luego pude comprobar cuál era el motivo. El motivo es que es un narcisista de la violencia y de la militancia. Contaba todos esos detalles, pero además esos detalles como si estuviera relatando una fórmula de cocina, estuviera haciendo pues algo normal, ¿no? Y no mostró jamás ni un arrepentimiento, ni viendo las fotos que le enseñamos del atentado de Zaragoza, ni se inmutó. Simplemente dijo pues que ellos habían avisado ya de que iban a atentar contra las casas cuarteles y que, bueno, si teníamos familia o teníamos niños, pues que tendríamos que soportar las consecuencias. En abril de 1990 el objetivo no era una casa cuartel de la Guardia Civil como en Zaragoza, donde murieron asesinados 5 niños de entre 3 y 12 años, sino las principales dependencias de la Policía Nacional en el centro de Sevilla, en vísperas de la Exposición Universal. Y lo que pretendían realmente era volar la comisaría, pero metiendo en el parking el coche. Estamos hablando de 300 kilos de explosivo, de amonal, más otros 15 kilos de goma 2 y unos 50 metros de mecha rápida, absolutamente, con 3 iniciadores pirotécnicos, o sea, para que no fallara. Si falla uno, el otro hace saltar, y encima las bombonas, o sea, las bombonas de butano hacen como verdaderos cañones, que es lo que hicieron en Zaragoza. O sea, hubiera volado la plaza entera. O sea, hubiera sido terrible. Desde su retiro y con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, el teniente general Espejo no tiene dudas de que, si se hubiera consumado el atentado en La Gavidia, habría sido la mayor matanza en la historia de ETA. Seguro, porque simplemente haciendo un cálculo, vuelvo a insistir, de los 300 kilos, el tema del cordón detonante, y viendo lo que sucedió en Zaragoza, que el sistema era exactamente igual. O sea, eran las bombonas, en este caso en Zaragoza eran de nitrógeno y aquí eran de butano, pero en definitiva eran cañones que lo que hace es que la carga explosiva sea mucho más potente,
aparte de la metralla. O sea, allí hubiera tirado lo que es la plaza completa del edificio, o sea, seguro, ¿eh? O sea, hubiera sido una broma lo de Zaragoza. Cuando la Guardia Civil desarticula el comando que tenía como cabecilla a Parot, hacía justo un año que se habían dado por rotas las conversaciones de Argel. Fueron las negociaciones que mantuvo el gobierno de Felipe González con la dirección de la banda para tratar de poner fin a la actividad armada. El calendario avanza hacia 1992 y ETA trata de obligar al Estado a sentarse a negociar. Era el comando estratégico y de forzar al gobierno continuamente, ¿no? Vemos los atentados que ellos cometían y eran siempre pues de forzar, absolutamente. Entonces, en este caso, tanto las conversaciones de Argel, pues que se habían ido mal, el problema de Chomin con el supuesto accidente, que luego pues murió poniendo explosivos o haciendo un ensayo de explosivos, y luego las caídas que también le había provocado la Guardia Civil, de detenciones importantes, donde ya en esos años se empezaron a detener pues comandos deliberados de gran importancia, ¿no? Avanza la declaración. Henri Parot pide otra Coca-Cola. El terrorista delata a sus dos compinches, detenidos 2 días después en el País Vasco francés, Jacques Esnal Chistor y Frédéric Arambur. Sus declaraciones permiten a la Guardia Civil completar un puzzle al que le faltaban demasiadas piezas hasta entonces. La importancia es, de su caída, evitar, por supuesto esclarecer todos los atentados, pues que realmente era un agujero negro, que no sabíamos por dónde iba, la colaboración de Francia y que todas las cúpulas luego han ido viniendo a España y se ha ido condenando. La desarticulación de la célula no solo evitó una masacre, garantizó la celebración de los fastos del 92. También trajo otra consecuencia clave para acabar con ETA. El Estado francés, a partir de ese momento, realmente potenció la colaboración. Observó que el comando eran ciudadanos franceses que estaban atentando y haciendo atentados de ese calibre en España. Y gracias a esa actividad posterior, la Guardia Civil ha estado trabajando en Francia y tenemos que agradecer a los franceses la colaboración inmensa y lo que han permitido a la Guardia Civil trabajar en territorio francés. Y gracias a eso estamos en la situación actual. Si no, quizás no. Fue traicionado Parot, como desliza él en la carta que envió desde la cárcel a la dirección de ETA en junio de 2001 y que le costó otra condena de 11 años por integración en banda armada. Arturo Espejo rechaza esa posibilidad. Está claro, la caída fue por un servicio de seguridad ciudadana de un equipo, una patrulla de Guardia Civil, que les tenemos que agradecer muchísimo a esa gente. En España tenemos que hacerle un monumento a esos hombres de su trabajo diario, rutinario, de darse cuenta de ver algo raro, pararlo. 35 años después, ¿qué le preguntaría a Parot si tuviera la ocasión de volver a tenerlo enfrente? Esta vez no es Arturo Espejo quien pregunta, sino quien responde. Cada vez que tengo eso yo me acuerdo de los 5 niños. ¿Cómo fue tan canalla de poner eso sabiendo que había familias y que había niños ahí? Si alguna vez miró a sus hijas, que eran de la edad de los niños que mató, y se acordó de las niñas. Es exactamente el mismo pensamiento que tiene Teodoro Leo Menor, el otro guardia civil que estuvo presente durante la declaración y quien acompañó a Parot en el helicóptero que iba ahuyentando a los gamos cuando sobrevolaba las dehesas de La Mancha, camino de Madrid. Pues yo le diría a este señor, después de asesinar a 5 niñas en el cuartel de Zaragoza y llegar a su casa en el sur de Francia, cuando abrazó a su niño, ¿qué pensó usted? ¿Que todos los niños se merecen eso? A las 5:15 de la madrugada del 7 de abril, en presencia de su abogado de oficio y en prueba de conformidad, Henri Parot Navarro estampó su firma en el acta que ponía fin a su declaración. Casi 30 horas de interrogatorio en las que, como recuerda Arturo Espejo, el detenido solo pedía una cosa. Él solamente Coca-Cola, y lo que pedía, y a nosotros, pues lógicamente, nos interesaba tenerlo activo, claro, su declaración y que realmente fuera detallando todo, inculpando al resto del comando, inculpando a las cúpulas y el apoyo logístico que tenía.
A partir de esa declaración, Henri Parot fue juzgado en decenas de causas. Las penas impuestas suman 4.799 años de cárcel. Hoy cumple condena en la prisión donostiarra de Martutene, el centro penitenciario del que se fugaron 2 etarras en 1985, escondidos en unos altavoces. Ese episodio inspiró una canción al grupo de rock radical vasco ya desaparecido Kortatu. El tema lo titularon Sarri Sarri y lo dedicaron al preso Joseba Sarrionandia, uno de los 2 huidos. En Canal Sur Podcast han escuchado Henri Parot, El hombre sin alma, un documental realizado por los servicios informativos de Canal Sur Radio y Televisión. En Canal Sur Podcast, Henri Parot, El hombre sin alma. Episodio 3. Objetivo: la Expo 92. Francisco Mújica Garmendia Paquito, el jefe militar de ETA en aquellos años de sangre y plomo, había dado una orden clara y precisa al comando itinerante que lideraba Henri Parot: colocar un coche bomba en el interior de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Voz simulada de Henri Parot. Nos explica que la finalidad de esta acción es poner de manifiesto que si es posible meter un coche bomba en una comisaría de policía, sería posible también hacer cualquier tipo de acción durante la Expo 92. Con ello, conseguiríamos que hubiera una presión internacional sobre el Estado español para que negociasen con nuestra organización manteniendo una postura de fuerza. Quedaban 2 años y 18 días para que se inaugurara la Exposición Universal de Sevilla, uno de los 2 grandes acontecimientos mundiales que España se disponía a albergar en 1992, junto a los Juegos Olímpicos de Barcelona. También ese año Madrid ejercería de capital europea de la cultura. Las obras de construcción avanzaban en el recinto de la isla de la Cartuja, mientras países y empresas iban terminando de confirmar su participación en la muestra, que iba a transformar por completo la fisonomía de la capital andaluza. Una exposición pensada para conmemorar el 5º centenario del descubrimiento de América, bajo el lema La Era de los Descubrimientos. Y ETA trata de irrumpir para infundir miedo a nivel internacional y obligar al gobierno a negociar tras el fracaso de las conversaciones de Argel. ¿Qué era el mensaje que ellos querían dar a la opinión pública mundial? Pues que España no era un país seguro y que Sevilla en concreto, donde se iba a celebrar la Expo, en la que iban a venir millones de personas y donde iban a estar puestos los ojos del mundo, no solamente en esto, sino también en Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos, pues no eran sitios muy seguros y tal. O sea, esa era la maldad. Pero, ¿se habría podido celebrar la Expo 92 si el Comando Argala, la joya de la corona de ETA, no hubiera quedado desarticulado a raíz de la detención de Parot el 2 de abril de 1990 en un control de carretera de la Guardia Civil a las puertas de Sevilla? Seguro que no, porque... El guardia civil, que estuvo casi 28 horas encerrado en una habitación de la Dirección General interrogando al terrorista, explica por qué se expresa de manera tan rotunda. Pues porque ya en otras ocasiones Europa siempre ha puesto pegas de cara cuando se ha celebrado algo importante en España de la seguridad. En este caso, un atentado de ese calibre y además la siguiente que querían hacer era en Barcelona, ellos estaban muy subidos. Este convencimiento de que no se habría podido celebrar ni la Expo de Sevilla, ni los Juegos Olímpicos de Barcelona, ni la capitalidad cultural de Madrid, lo expresa también otro de los guardias civiles que estuvo presente en la declaración policial de Parot. Teodoro Leo Menor lo argumenta en su libro 4 días con un terrorista. Ellos lo que querían era cargarse la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona y forzar al gobierno de España no a que le concediera ya definitivamente la independencia. Quiero decir, aquello hubiese supuesto para España un desprestigio total y absoluto. Fracasadas las conversaciones de Argel, que el gobierno de Felipe González había mantenido con dirigentes de la banda entre finales de 1986 y abril de 1989 para intentar acabar con la actividad armada, ETA intensifica sus acciones.
Los acontecimientos internacionales que España iba a celebrar en 1992 se convierten en un reclamo para llamar la atención y tratar de chantajear al Ejecutivo. Éramos un objetivo prioritario, importante para ETA, porque ETA tenía que llamar la atención, aprovechar aquellas circunstancias de eventos internacionales tan importantes para España como caja de resonancia de todo lo que eran y lo que querían ser. Felizmente no se pudo hacer porque después del fracaso de las conversaciones de Argel, el Estado español no se dejó chantajear, aquel gobierno español no se dejó pisotear por las pretensiones inaceptables de los terroristas y de sus brazos políticos, ahora esos que ahora algunos llaman hombres de paz, pero que nunca lo fueron ni nunca lo serán. Lejos de desistir, tras fracasar en su intento de hacer volar la antigua Jefatura Superior de Policía de Sevilla, la Expo siguió siendo objetivo prioritario de ETA. El 19 de abril de 1990, 17 días después de la detención de Parot, la banda envió un libro bomba al entonces comisario general de la Exposición Universal, el profesor Manuel Olivencia. El paquete llevaba membrete del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno vasco. Al abrirlo, le explotó a una trabajadora, María del Carmen de Felipe, que sufrió la amputación de la mano izquierda y otras heridas. También resultó lesionado el conserje. Aquella acción terrorista llevó la firma de José María Arregui Erostarbe, alias Fiti, sentenciado después a 26 años y 8 meses de prisión. El exjefe del aparato logístico de ETA y máximo experto en explosivos, Fittipaldi, fue condenado, entre otros atentados, por el coche bomba contra la Casa Cuartel de Zaragoza. En septiembre del año pasado salió en libertad, tras permanecer 32 años en la cárcel. Henri Parot ya lo supera en 3. Poco después tuvimos aquí aquello que también se le llamó caprichosamente el Comando Marmitaco. Bueno, se pusieron bombas en el trazado del AVE, se pusieron bombas en el Banco de Europa, se pusieron bombas de pequeña potencia, pero sí importantes, en la trasera de la valla del Hotel Alfonso XIII. Es decir, seguíamos teniendo una especial atención por parte de quienes querían aprovechar la resonancia del 92. La detención de Parot no solo evitó una masacre en el centro de Sevilla al interceptarse el coche bomba que quería hacer explotar en la jefatura de policía, también permitió que se hubiera podido celebrar la Exposición Universal y marcó un punto de inflexión en la colaboración de Francia con España en la lucha antiterrorista. Que todos los integrantes del Comando Argala fueran de nacionalidad gala motivó la colaboración decidida del país vecino. Fruto de ese trabajo conjunto, se pudo asestar un golpe decisivo a la organización terrorista. Fue el 29 de marzo de 1992, 3 semanas antes de que los fuegos artificiales anunciaran la inauguración de la Expo. Esa tarde, la policía francesa entró en un caserío de Bidart, a unos 20 kilómetros de la frontera con España, y detuvo a la cúpula de ETA, integrada por Francisco Mújica Garmendia, Paquito, José Luis Álvarez Santa Cristina, Chelis, y Joseba Arregui Erostarbe, Fittipaldi. Para los expertos en la lucha antiterrorista, aquella operación en el hasta entonces santuario galo supuso el comienzo del fin de ETA. Esta anunció el cese definitivo de la violencia a finales de 2011 y 7 años después comunicó su disolución. Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria, después de que su militancia haya ratificado la propuesta de dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización. Como consecuencia de esta decisión, ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Las y los exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldun y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre. ETA nació cuando Euskal Herria agonizaba, ahogada por las garras del franquismo y asimilada por el Estado jacobino, y ahora, 60 años después,
existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro, gracias al trabajo realizado en distintos ámbitos y la lucha de diferentes generaciones. ETA desea cerrar un ciclo en el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados, el caracterizado por la utilización de la violencia política. Pese a ello, los Estados se obstinan en perpetuar dicho ciclo, conscientes de su debilidad en la confrontación estrictamente política y temerosos de la situación que provocaría una resolución integral del conflicto. Por contra, ETA no tiene miedo alguno a ese escenario democrático y por eso ha tomado esta decisión histórica para que el proceso en favor de la libertad y la paz continúe por otro camino. Es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada. En adelante, el principal reto será construir un proceso como pueblo que tenga como ejes la acumulación de fuerzas, la activación popular y los acuerdos entre diferentes, tanto para abordar las consecuencias del conflicto como para abordar su raíz política e histórica, materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional será clave. El independentismo de izquierdas trabajará para que ello conduzca a la constitución del Estado vasco. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él. Gora Euskal Herria eskatuta. Cuando Josu Ternera leyó ese comunicado el 3 de mayo de 2018, hacía casi 8 años que ETA no cometía atentados. La última víctima mortal había sido el gendarme francés Jean-Serge Nerin, el 16 de marzo de 2010, cerca de París. El asesinado número 853 desde que el 7 de junio de 1968 la banda acabó con la vida del guardia civil José Antonio Pardines, en la localidad guipuzcoana de Villabona. Escuchas Henry Parot, El hombre sin alma. Canal Sur Podcast.